Me llamo Araceli Ponce. A mis 69 años he aprendido que el silencio no siempre es paz. He vivido lo suficiente para leer un cuarto como si fuera un libro, el ángulo de una sonrisa, el destello en los ojos, cuando la paciencia se convierte en poder. Pero nada te prepara para el momento en que tu propia nuera decide cruzar la línea del respeto. Era Nochebuena, y la mesa en la casa de mi hijo brillaba como de revista velas en candelabros de cristal, servilletas de lino dobladas en forma de abanico, el tipo de escena que a Tarin le encantaba presumir en redes. Yo llevé una lata de galletas de mantequilla pensando que era suficiente. Mis manos dolían por el frío, y solo quería sentarme, tomar algo caliente y ver a mis nietos romper el papel de los regalos. Pero la noche tenía otros planes. «Este año tú cocinas para todos, Araceli», dijo Tarin de repente con un tono seco y filoso como cuchillo. «¿Sabes cómo se hace? Mamá está cansada de hacerlo». Las palabras cayeron como ceniza en el aire. Hasta los niños dejaron de arrugar sus gorros de papel. La miré desde el otro lado de la mesa, su cabello brillante, su postura perfecta, la forma en que no me miraba, sino que veía a través de mí. Puse las manos en mi regazo. «No traje nada para cocinar esta noche», dije suave. «Debiste avisarme antes». Tarin soltó una risa corta de esas que suenan a vergüenza, pero creen tener la razón. «Es la tradición. Siempre lo haces. Este año no». Su mandíbula se tensó. Golpeó la mesa con la palma haciendo saltar los cubiertos. Ingrata siseó. La palabra quemó el cuarto más fuerte que el aroma de las velas de pino. Mi hijo Emiliano se quedó helado el tenedor a medio camino de su boca. No me defendió, no dijo nada. Solo miró su plato como si el puré de papa pudiera darle valor. Sentí ese peso viejo en el pecho, la mezcla de vergüenza y enojo que las mujeres de mi edad aprendemos a esconder tras una sonrisa cortés. Pero algo en mí cambió, pequeño e irreversible, como la primera grieta en un lago congelado. «Creo que me voy a casa», dije. Mi voz salió firme, casi calma. Nadie me detuvo. Ni siquiera Emiliano. Me levanté, abotoné mi abrigo y salí al frío aire de Oaxaca. La nieve no cae aquí, pero el viento de diciembre mordía igual girando bajo la luz del porche. Todo estaba tan quieto que podía escuchar mi propia respiración. Detrás de mí la casa brillaba cálida y dorada por la ventana de la cocina, pero no volteé. Para cuando llegué al coche ya sabía que no regresaría por la mañana. Ni para el desayuno, ni para limpiar, ni por nada. La calle a casa me esperaba oscura e infinita, y manejé hacia ella con ambas manos firmes en el volante. Esa noche el silencio en mi casa se sintió distinto. Más pesado, sí, pero limpio. Era el tipo de silencio que no pide nada, y lo da todo a cambio. Los limpiaparabrisas se arrastraban por el parabrisas con un ritmo cansado el caucho, raspando el polvo que se acumulaba en el vidrio. Las calles de Oaxaca estaban casi vacías, la ciudad envuelta en su calma navideña, porches iluminados, campanas lejanas, ventanas adornadas con luces de colores. Todo parecía suave desde dentro del coche, como un mundo bajo cristal. Manejé despacio, cuidadosa en la curva cerca del río. La calle brillaba oscura sobre oscura, y apenas se veía la línea del agua más allá de la baranda. Era hermoso el tipo de belleza que solo llega cuando el mundo se calla. Pero no podía sentirlo. Mis manos seguían apretadas en el volante, los nudillos rígidos por el frío, y algo más profundo. La voz de Tarin aún resonaba en mis oídos. «Ingrata». Había repasado el momento una docena de veces, su rostro, el sonido de la mesa temblando bajo su mano. El silencio que siguió. Y Emiliano, mi pequeño que alguna vez me traía flores de diente de león en sus puños pequeños ahora, demasiado asustado para levantar la mirada. El calentador suspiró soltando un leve olor a polvo. Lo subí más, aunque el frío que me apretaba no estaba en el aire. Era más viejo, algo que había esperado años por una noche como esta, para salir a flote. Me detuve en un semáforo viendo su luz brillar a través del vaho.
el color desangrándose en el vidrio. Una pareja cruzó la calle de la mano, su risa apagada por la noche. Detrás de ellos un nacimiento. En una vitrina parpadeaba María José el niño, brillando bajo focos azules. Antes solía pensar en esa historia cada Navidad como algo reconfortante. Ahora solo me recordaba cuánto se espera que las mujeres soporten en silencio por la paz de alguien más. El semáforo cambió a verde. Avancé despacio pasando la panadería que cerró el año pasado, la fuente congelada en la plaza, todo lo familiar que esa noche parecía extraño. En un alto bajé la ventanilla unos centímetros. El aire que entró era fresco y limpio, trayendo el olor a leña quemada. A lo lejos una campana de iglesia dio las 9. Susurré al coche vacío apenas audible. Este año no. Las palabras se quedaron cálidas y desafiantes en el frío. Cuando llegué a mi calle la basura aún no había sido recogida. Huellas de llantas serpenteaban por el pavimento como recuerdos débiles. Mi casa esperaba al final del callejón una casita de adobe con la luz del porche encendida. La había dejado prendida por costumbre sin imaginar que un día me guiaría a casa desde algo más pesado que el clima. Adentro el silencio me recibió como un abrazo. El calor se había asentado en el piso. Un leve olor a cedro me dio la bienvenida. Colgué mi abrigo, desenredé la bufanda de mi cuello y me quedé un buen rato en el pasillo escuchando el silencio. Sin voces, sin órdenes, sin culpa. Solo el zumbido del refrigerador viejo y el tic-tac del reloj que solía estar en el taller de mi esposo. Preparé una taza de té y la llevé a la ventana que daba al jardín seco. El viento seguía soplando lento, sin prisa, como si no tuviera otro lugar donde estar. Tracé un dedo en el vidrio viendo cómo se empañaba bajo mi toque. En ese pequeño borrón vi mi reflejo tenue, mayor, sí, pero aún aquí. Todavía capaz de elegir qué se quedaba y qué terminaba. La mañana después de Navidad amaneció pálida y silenciosa, con una luz que hacía que todo pareciera lavado. Me desperté más temprano de lo usual, no porque durmiera bien, sino porque el descanso no llegaba. El silencio de la casa tenía su propio peso, lo bastante denso para apretarme las costillas. Preparé café y me quedé junto al fregadero viendo el vapor subir en rizos finos. Mi reflejo flotaba tenue en la ventana, cabello revuelto, bata floja, una mujer cansada y a la vez despierta. La mesa a mi lado estaba vacía, salvo por una libreta de piel que no había abierto en años. Solía guardar listas de mandado y notas del club de lectura, recordatorios para el dentista o la tintorería. Hoy la abrí por otra razón. La primera página estaba en blanco, salvo por una mancha de tinta vieja. Destapé mi pluma y escribí en la parte superior lo que he hecho por ellos. Empecé sencillo. 2014. Cena de Navidad para 10. Pagué el jamón y el vino 4.000 MXN. 2015. Cuidé a los niños 4 fines de semana cuando Tarin tomó su curso en la Ciudad de México. 2016. Ayudé a Emiliano con el enganche de su casa. 50.000 MXN. 2017. Regalos de cumpleaños para los niños, suéteres tejidos a mano. 2018. Reparé su lavadora, cambié el filtro del calentador. 2019. Cociné para Día de Muertos y Navidad. Limpié sola después. 2020. Cubrí sus gastos de mercado cuando Emiliano perdió su trabajo, 10.000 MXN. 2021. Cuidé a los niños 2 semanas mientras ellos fueron a Cancún. Para cuando llegué a 2022, la pluma dudó. No había más años que escribir, solo la realización callada de cuánto había dado sin que lo notaran. Las páginas parecían menos una lista y más un libro de cuentas que nunca cuadraba. Empujé la libreta y me recosté. La silla crujió la madera vieja, suspirando con empatía. No estaba enojada, no exactamente. El enojo se había quemado años atrás cuando aún creía que ser necesaria era lo mismo que ser amada. Esto era algo más frío, más preciso, entender que había confundido utilidad con pertenencia. En la pared del fondo sobre el radiador colgaba una foto enmarcada, Emiliano de niño, tal vez de 6 años, riendo, en un montón de hojas secas.
Sus mejillas sonrojadas, el cabello revuelto, su sonrisa la única luz que necesitaba. Alcancé el marco, limpié el polvo. En algún momento había cambiado la risa de ese niño por el silencio de un hombre adulto. El calentador se apagó con un clic. Debí encenderlo sin darme cuenta. Vertí agua caliente en mi taza y dejé que el aroma del café me anclara. Afuera el viento había parado dejando el mundo envuelto en un blanco suave y apagado. Abrí la libreta otra vez y revisé el bolsillo trasero. Adentro estaba un recibo viejo de mandado con la letra de mi difunto esposo escrita al dorso. Recuerda el balance. No es igualdad, es justicia. Lo escribió cuando ahorrábamos para nuestra primera casa, una nota sobre dinero que encajaba demasiado bien en este momento. Doblé-pasé el papel, lo guardé en mi bolsillo y miré el cuaderno una última vez. La tinta brillaba húmeda bajo la luz, cada línea un registro de algo pequeño que alguna vez sentí natural. No era amargura lo que sentía ahora, sino claridad del tipo que duele, porque es honesto. Cerré la libreta con cuidado y la puse en el estante junto a la puerta, al lado de mis llaves y guantes. La lista no necesitaba terminarse. Ya había dicho todo lo que necesitaba escuchar. Los recuerdos vinieron en pedazos, el olor a canela, el traqueteo de los platos, el dolor lento en mi espalda por estar tanto tiempo de pie en la estufa. La Navidad pasada había parecido hermosa desde fuera, el tipo de noche que los vecinos describirían como perfectamente tradicional. Por dentro había sido todo lo contrario. Tarin había arreglado la mesa como para una revista, vases plateadas, guirnaldas, corriendo por el centro velas en globos de cristal. Yo había cocinado casi toda la comida, aunque ella se llevó el crédito cuando llegaron los invitados. No me importó entonces, o al menos me dije que no. Así había aprendido a sobrevivir las pequeñas humillaciones, llamándolas gracia. El cuarto estaba lleno. Las risas rebotando en las paredes, las copas de vino tintineando. La madre de Tarin, Irin, llegó con un suéter de lentejuelas y un perfume que se quedaba en el aire mucho después de que pasaba. Tenía esa presencia demasiado ruidosa, demasiado segura de su lugar. Cuando saqué el pavo, aplaudió. «Ay, Araceli, te volviste a lucir», dijo con brillo ya jalando una silla. «Mi silla. ¿Te molesta si me siento aquí? Está más cerca de la chimenea». Tarin sonrió. «Claro, mamá. Mereces estar calentita». Dudé medio segundo. Ese asiento miraba al fuego y a las fotos familiares en la repisa, incluyendo una de mi esposo Javier, sonriendo detrás de un bote de remos. Esa silla ya había sido suya, y luego mía. Pero asentí fingiendo no notar el cambio de dueño. «Voy a estar de pie un rato», dije limpiándome las manos en una servilleta ya húmeda. Nadie objetó. La cena siguió así. Irene hablando de su viaje a Puerto Vallarta, Tarin interrumpiendo para corregir la historia de su esposo. Los niños discutiendo por los postres. Mi plato se quedó a medio llenar, mi tenedor quieto. Me moví alrededor de la mesa, rellenando vasos, trayendo servilletas, cualquier cosa para no quedarme quieta. Era más fácil parecer útil que parecer desplazada. En un momento vi la foto de Javier reflejada en el vidrio sobre la repisa. La luz del fuego brillaba sobre su rostro, suavizando las líneas que aún sabía de memoria. Había muerto hace 10 años, pero momentos como ese lo hacían sentir reciente, como si aún estuviera sentado ahí, observando el cuarto con una diversión callada. Me pregunté qué pensaría de mí ahora sirviendo desde los márgenes de una mesa que alguna vez presidí. El resto de la noche se desdibujó risas, vino derramado, alguien subiendo la música demasiado alto. Recuerdo estar junto al fregadero mientras todos abrían regalos. Tarin le dio a su madre una bufanda de cachemira. Los niños recibieron pijamas iguales. Emiliano le dio a su esposa un brazalete de plata. Cuando Irene preguntó si había abierto mi regalo, me di cuenta de que no me habían dado ninguno. Tarin lo notó y exclamó: «¡Ay, es verdad, el tuyo está en casa! Lo llevamos la próxima semana».
Sonreí porque era más fácil que ver la cara de disculpa de Emiliano. Nunca fue bueno para elegir bandos. Después, cuando los invitados se fueron, me quedé lavando los platos. La casa estaba en silencio otra vez, salvo por el zumbido bajo del lavavajillas y el crepitar de las brasas que se apagaban. Cuando apagué la luz de la cocina, miré una vez más esa silla vacía junto al fuego. El cojín aún tenía la marca leve de la comodidad de alguien más. Me quedé ahí más tiempo del que quise, las manos en el respaldo de la silla, sintiendo cómo el calor se desvanecía bajo mis dedos. Luego susurré buenas noches a la foto en la repisa, y salí al frío el eco de las risas aún colgando en el aire detrás de mí. 2 días después de Navidad el aire se volvió húmedo y frío, de esos que susurran contra las ventanas pero no se pegan. Pasé la mañana tratando de ordenar la cocina aunque no había mucho que limpiar. Sin papel de regalos, sin platos amontonados, sin botas embarradas en la entrada. Solo silencio. Por la tarde un golpe rompió la quietud, 3 toques rápidos seguidos del raspar de una bota en mi porche. Solo una persona toca así. Abrí la puerta y ahí estaba Celia Domínguez envuelta en su chamarra verde, una bufanda doble alrededor del cuello y un pan envuelto en papel encerado en sus manos enguantadas. Sus rizos grises asomaban bajo un gorro tejido. «Te traje pan de arándano», dijo sacudiéndose el polvo de las mangas. Hice de más otra vez. Sonreí y me hice a un lado. «Nunca haces de más. Solo buscas pretextos para venir», sonrió sin molestarse por ser descubierta. Culpable. Adentro tomó su lugar de siempre en la mesa de la cocina junto a la ventana que atrapaba la última luz del invierno. Serví té manzanilla para mí, negro para ella. Desenvolvió el pan y el aroma a cítricos y mantequilla llenó el cuarto. «No fuiste a la fiesta de los Morales este año», dijo casual untando mermelada en su rebanada. «Evité casi todo», admití. Dio un murmullo pequeño de esos que usan las enfermeras cuando ya te diagnosticaron. «Escuché que hubo roces». Dudé. Celia no era de chismes. No fisgoneaba, solo esperaba. Le conté lo que pasó, el golpe en la mesa. La palabra ingrata, el silencio de Emiliano. No jadeó ni frunció el ceño. Solo escuchó sus ojos firmes, amables, pero agudos. Cuando terminé, revolvió su té despacio. «¿Sabes?», dijo al fin, «la gente como tu nuera cree que construye familia, pero en realidad solo levanta muros». Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «Supongo que yo ayudé a poner cada ladrillo». Celia sonrió suave. «Eso es porque tú eres el andamio, querida, no la casa». La frase se quedó en el aire simple y exacta. La repetí en voz baja: el andamio, no la casa. Por primera vez en meses, tal vez, más reí. Fue un sonido bajo y sorprendido que calentó el cuarto más que el té. Los ojos de Celia se suavizaron. «Has sostenido a todos por años, Araceli. Tal vez es hora de que vean qué pasa cuando das un paso atrás». Asentí, incapaz de hablar por un momento. Ella estiró la mano por la mesa, apretó la mía, su palma áspera por una vida de cuidado, pero firme, anclándome. Nos quedamos así un rato viendo el agua deslizarse por la ventana en líneas plateadas. Afuera, el mundo era gris y brillante. Adentro, algo más ligero se asentó entre nosotras, no exactamente perdón, aún no paz, pero el comienzo de ambos. Para principios de enero, el polvo se había asentado en parches, dejando el patio una mezcla de lodo y hojas secas. Había empezado a disfrutar la quietud, los pequeños rituales de las mañanas silenciosas, café, leer junto a la ventana, el reloj marcando su ritmo gentil. Por primera vez en años mis días no giraban alrededor del horario de alguien más. Era una paz que aún me sorprendía. Esa tarde estaba en la sala regando las plantas, cuando el sonido atravesó la pared leve al principio. Luego, inconfundible. Risas. La voz de mi hijo. Emiliano vivía a 2 casas de distancia, lo bastante cerca para que en noches claras viera la luz de su porche trasero entre los árboles. El vecindario era tan tranquilo que las voces viajaban. Me acerqué a la ventana sin querer, deteniéndome,
cuando escuché otro estallido de conversación. Mamá dijo que traería el postre. Era tarín brillante y triunfante. Así será más fácil solo nosotros y los niños. Las palabras me apretaron el pecho. Me quedé ahí escuchando el ritmo apagado de los platos, el murmullo de una plática que alguna vez fue mía. No era espiar, sino darme cuenta el sonido de ser reemplazada. Se cerró una puerta de coche, las risas subieron otra vez. Luego sonó una canción desde su bocina. Me alejé de la ventana y traté de ocuparme con los platos en el fregadero, aunque no había suficientes para hacer ruido convincente. Cuando mi celular vibró en el mostrador, no corrí a verlo. La pantalla se iluminó con un mensaje de Emiliano. Pensamos que te vendría bien descansar esta noche. Es algo pequeño, pasamos luego esta semana. Descansar. Esa palabra hizo algo extraño en mí. Sonaba amable, pero cayó vacía. No había pedido descansar. Había pedido una vez respeto. Pero supuse que esta era su versión, mi ausencia, su comodidad. Puse el celular boca abajo y me recargué en el mostrador, dejando que el silencio reclamara el cuarto. La casa se sentía a la vez demasiado grande y exactamente correcta. Volví a la ventana y vi el brillo tenue de su porche entre los árboles, un borrón de movimientos, siluetas contra la luz cálida. Una parte de mí quería enojarse, pero no llegó. En cambio, un dolor más suave. Se asentó algo casi como alivio. Sin ruido, sin expectativas, sin una sonrisa tensa, a punto de romperse. Solo el pulso constante de mi respiración y el zumbido suave del refrigerador. Me preparé una cena sencilla, sopa de tomate y una rebanada del pan de arándano de Celia tostada, hasta que los bordes se doraron. Llevé el plato a la mesa, la misma donde Javier y yo solíamos sentarnos después de comer, hablando de todo y nada. Afuera la risa de Emiliano resonó leve otra vez. La dejé pasar como viento contra vidrio y seguí comiendo. Cuando terminé lavé mi tazón, limpié el mostrador y apagué la luz de la cocina. La casa volvió a su ritmo silencioso, del tipo que no pide permiso ni disculpas. Y por primera vez en años no sentí la necesidad de comprobar si me extrañaban. La llamada llegó 2 noches después, justo cuando me acomodaba con un libro y una taza de manzanilla. El timbre del teléfono sonó demasiado fuerte, en la quietud agudo y persistente. Casi lo dejé ir al buzón, pero algo en mí, la parte de madre que nunca se apaga del todo, lo alcanzó. «Hola, mamá», dijo Emiliano. Su voz traía esa rigidez cortés que usa la gente cuando intenta mantenerse calmada. «¿Tienes un momento?» Dejé mi taza. «Claro». Hubo una pausa, el sonido leve de su exhalación. «Tarín está molesta. Cree que nos estás evitando». Me giré ligeramente hacia la ventana donde el viento empezaba otra vez, pequeños copos flotando bajo la farola. «No estoy evitando a nadie», dije. «Solo estoy en casa». Otra pausa. «Ella dice que siente que la estás castigando por lo de Nochebuena». «Entiendo». Mis dedos rozaron el borde de la mesa. «¿Y tú qué piensas, Emiliano?». Dudó el silencio entre nosotros estirándose fino. «Creo que tal vez pudiste manejarlo diferente. No quiso molestarte, mamá. Sabes cómo es ella bajo estrés». Dejé que las palabras se asentaran firmes como el viento afuera. Por años esa frase «sabes cómo es ella» se usó para suavizar cada borde áspero, para explicar cada pequeña crueldad. Lastimó mi dignidad. Dije en voz baja. «Eso no es estrés, Emiliano. Es una decisión». No respondió de inmediato. Podía escuchar el zumbido leve de la televisión de su lado, tal vez los niños hablando de fondo. Cuando habló otra vez, su voz se suavizó. «Mamá, sabes que ella te admira. Siempre has sido el pegamento de esta familia. Solo queremos que las cosas vuelvan a ser normales». «Normales», repetí casi para mí. Miré mi cocina pequeña, su orden tranquilo, el reloj ticando como un latido. «Normal es que yo haga todo mientras finjo que no duele». Suspiró. «Eso no es justo». No dije. «No lo es». Por primera vez no corrió a llenar el silencio. Casi podía escucharlo pensar, buscando el guión que siempre usábamos. Pero ya no estaba ahí. «No estoy enojada», continué.
Solo necesito espacio para recordar quién soy cuando no estoy arreglando todo. Intentó reír, pero salió débil. Haces que sonemos como gente horrible. No lo son, dije, pero han sido descuidados. Hay una diferencia. La verdad cayó suave sin acusación. Había pasado mi vida acolchonando la honestidad para que otros la sostuvieran más fácil. Esta vez la dejé sola. Se aclaró la garganta. Los papás de Taryn quieren hacer una cena la próxima semana. ¿Vendrías? Solo para hablar. Creo que paso, dije. Es muy pronto. Exhaló largo y bajo. ¿De verdad lo dices? Así es. El silencio se estiró otra vez, pero esta vez no era pesado. Era necesario. Como el aire tras un respiro contenido. Finalmente Emiliano dijo: «Está bien, se lo diré». Su tono era más suave, ahora casi resignado. «Solo no nos cierres la puerta por completo. ¿Sí? No estoy cerrando a nadie. A nadie», dije. «Solo estoy trazando una línea». No discutió. Nos despedimos del tipo que se sentía familiar y nuevo a la vez. Cuando la llamada terminó me quedé un buen rato con el teléfono en la mano, la casa envuelta otra vez en silencio. Afuera el viento seguía soplando cubriendo el mundo de blanco. No borraba lo que estaba debajo, solo suavizaba los bordes lo suficiente para empezar de nuevo. Para cuando llegó el año nuevo, la casa se había sentado en una quietud casi deliberada, como si también esperara que tomara una decisión. La llamada con Emiliano se repetía de vez en cuando, pero cada vez dolía menos. Había dicho lo que necesitaba, y por una vez no corría a suavizar las cosas. El silencio que siguió era desconocido, pero honesto. Esa mañana la luz entró tenue y pálida por la ventana de la cocina, cayendo sobre el montón de platos que no me había molestado en guardar. Serví café, tomé un sorbo lento y miré alrededor. Cada cuarto parecía cargado de memoria, cada objeto un recordatorio de una vida dedicada a dar forma a la comodidad de otros. Empezó casi por accidente. Bajé un marco de fotos del pasillo Emiliano, y los niños en el río todos con sonrisas brillantes y mejillas quemadas por el sol. El vidrio tenía huellas que no había notado antes. Lo limpié. Luego me quedé mirando mi reflejo atrapado detrás de los suyos. Uno por uno comencé a quitar las fotos de las paredes. La sala, la escalera hasta el estante angosto sobre los ganchos de abrigos. Envolví cada marco con cuidado en papel estraza, etiquetando los dorsos con letra ordenada. Guardar, regalar. No sé. Cuando llegué al final del pasillo las paredes parecían extrañamente desnudas como piel tras quitar una venda. En el closet del cuarto encontré la caja de cedro que había sido de Javier. Adentro estaban las cosas que él guardaba cerca, su cuchillo de pesca, un boletín de la iglesia, doblado con una nota, y la brújula de latón, que llevaba cuando trabajaba en los parques. La tapa crujió al abrirla soltando un leve olor a cedro, y algo más viejo tal vez, su loción, o solo la memoria fingiendo ser aroma. La brújula pesaba fría en mi palma. La abrí. La aguja tembló. Luego se estabilizó apuntando al norte como si nada hubiera cambiado. Sonreí a pesar de mí. ¿Sar te tentó para encontrar mi camino? Otra vez, murmuré envolviéndola en una bufanda gris suave y metiéndola en la bolsa de viaje junto a la cama. No estaba huyendo, no exactamente. Solo necesitaba un horizonte distinto, un cielo más callado. La idea había comenzado con Celia, que mencionó que su prima aún tenía una cabaña cerca de Valle de Bravo, a unas 2 horas al norte. ¿Vacía todo el invierno?, dijo. «Sería solo tuya». No respondí entonces, pero la idea se había enraizado en mí y se negaba a irse. Ahora, con el pasillo desnudo y la maleta abierta, la decisión llegó fácil. Dobles suéteres, calcetines gruesos, unos libros. Mis movimientos eran deliberados, casi ceremoniales. Cada cosa que empacaba parecía aflojar algo invisible que me había mantenido en su lugar. En el fondo de un cajón encontré un sobre pequeño, la letra de Javier, otra vez, desvaída pero legible. Para después decía en el frente. Adentro había un pedazo de papel arrancado de una libreta. «Sabrás cuando sea hora de irte, Araceli».
Siempre lo sabes. Me senté en el borde de la cama, la nota temblando leve en mis manos. Por un buen rato no me moví. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido tenue del radiador. Afuera el viento comenzó otra vez, suave como un suspiro. Doblé la nota y la puse junto a la brújula. Luego cerré la maleta. Para cuando llegó el atardecer, había apagado todas las luces menos la de la entrada. Las paredes estaban vacías, los estantes a medio llenar. Y aún así, la casa parecía más viva que en años, como si al fin entendiera lo que significaba soltar. El camino a Valle de Bravo serpenteaba por kilómetros de silencio y oscuro. Los árboles se inclinaban bajo capas de polvo, las ramas doblándose, pero sin romperse, y el cielo era un gris que parecía zumbar más que moverse. Mi viejo Subaru avanzaba lento por la carretera de 2 carriles, el calentador susurrando aire cálido en la cabina. Cuando llegué al desvío marcado por un letrero pintado a mano, Cabaña Domínguez, Kilseris, el crepúsculo se juntaba tras las colinas. El polvo en el suelo atrapaba un leve destello de luz violeta. Por un momento pensé en regresar el tirón familiar del hogar y la costumbre, pero la brújula en mi bolsillo rozó mi costado firme como un latido. La cabaña apareció de pronto entre los árboles, el tejado cubierto de polvo humo, saliendo de una chimenea que alguien claramente había tendido antes de mi llegada. La prima de Celia resultó aún pasaba una vez por semana a revisar las tuberías y dejar leña apilada junto a la puerta. La bondad de los extraños pensé aún existía callada en rincones del mundo. Adentro el aire olía leve a pino y ceniza fría. El mobiliario era sencillo, una chimenea de piedra, 2 mecedoras, una mesa de cocina pequeña. Dejé mis bolsas cerca de la puerta y me quedé escuchando el crujir de las duelas bajo mis botas. No había zumbido de electrodomésticos ni tic-tac de reloj, solo el silencio del polvo afuera y el susurro del viento contra los aleros. Encendí el fuego primero prendiendo el cerillo como Javier me enseñó, con paciencia, no con fuerza. La leña prendió rápido crepitando viva y el calor comenzó a florecer en el cuarto pequeño. Cuando el primer tronco se asentó en la llama, encontré una olla pequeña en la alacena y la llené con agua, un puñado de lentejas secas, algunas hierbas y una zanahoria que había empacado. Comida simple, pero el acto de cocinar solo para mí se sintió como ceremonia. Comí junto al fuego con las piernas cruzadas en el tapete, el vapor de la sopa suave contra mi rostro. La sopa no era especial, pero era mía sin prisas ni compartir. Cada cucharada traía algo que no había probado en años, la posesión de mi propio tiempo. Cuando terminé lavé el tazón, lo sequé con cuidado y lo puse de vuelta en el estante donde lo encontré. Luego abrí mi diario, el mismo que alguna vez tuvo listas de mandado y horarios familiares, y escribí despacio en una página en blanco: primera noche. Fuego fuerte. Silencio más fuerte. La pluma dudó un momento antes de que añadiera otra línea debajo. Nadie esperando, nadie mirando. Aún así, me siento vista. Más tarde, al desempacar, encontré el sobre de Javier otra vez. Lo puse en la repisa junto a la brújula y la bufanda doblada. La luz del fuego parpadeó sobre el latón y pensé en él, cómo solía encontrar belleza en las cosas más pequeñas. Le habría gustado este lugar, creo. Habría dicho que el aire aquí huele a comienzo. Antes de dormir salí. La noche estaba completamente quieta. El lago abajo estaba helado, una sábana pálida de cristal, extendiéndose hacia los árboles. Sobre él las estrellas parecían lo bastante cerca para tocarse. Mi aliento empañó el aire subiendo y desvaneciéndose. Cuando volví adentro me senté en el pequeño escritorio junto a la ventana y comencé otra nota, no para mí esta vez, sino para la que había dejado en mi mesa de cocina en casa. El papel era grueso, la tinta oscura y deliberada. Por años hice que cada temporada girara alrededor de la comodidad de alguien más. Esta me pertenece a mí. Firmé mi nombre. Doblé la nota con cuidado y presioné la brújula contra el pliegue por un momento antes de apartarla.
Luego apagué la lámpara y dejé que la última luz del fuego llenara el cuarto su calor, alcanzándome hasta donde yacía firme ganado y al fin mío. El sol apenas comenzaba a hundirse cuando el coche de Emiliano entró en mi entrada. Las llantas crujieron en una capa fina de polvo nuevo, los faros barriendo la baranda del porche donde la pintura empezaba ya a descascararse. Adentro la casa estaba quieta, el aire con un leve aroma a cedro y el rastro de cera de vela de la noche anterior. Tarin salió primero envuelta en su abrigo rojo, su voz atravesando el frío. ¡Qué frío! Le dije a tu madre que debió dejar el calentador encendido si planeaba recibir. Emiliano no respondió. Abrió la puerta principal con su llave de repuesto. Dudó. Luego la empujó. Las bisagras crujieron suaves, resonando en el pasillo vacío. La sala estaba impecable, cojines ordenados, mesa de centro pulida, ni una mota de polvo en el piso. Pero el aire era diferente. Demasiado quieto, demasiado deliberado. La casa no zumbaba con vida como siempre que yo estaba así. Se sentía en pausa. Mamá llamó a Emiliano. Su voz rebotó en las paredes y volvió hueca, sin respuesta. Tarin lo pasó rozando sus tacones, resonando contra la madera. «Seguro está en la cocina», dijo forzando brillo en su tono, pero al llegar a la puerta se detuvo en seco. Los mostradores estaban impecables. Sin sartenes, sin verduras, a medio preparar, sin olor a comida en el aire. La mesa del comedor estaba puesta, eso sí, 2 platos cubiertos perfectamente alineados, una sola vela, sin encender en el centro. Y ahí al frente de la mesa estaba el papel doblado. Emiliano lo tomó despacio. No había nombre en el frente, solo una línea corta en mi letra, para quien vinieras a buscar. Lo abrió. El papel era grueso, la tinta oscura. Por años cociné para todos. Este año me alimento a mí. Tarin soltó una risa corta nerviosa. ¿Es una broma? Emiliano no respondió. Leyó la nota otra vez, sus dedos apretando el borde. Miró el cuarto, los pisos relucientes, el pasillo desnudo, donde antes colgaban fotos familiares, la marca leve, en el estante donde estaba mi jarrón favorito. Le cayó lento y completo que no regresaría esa noche. ¿Dónde está? Preguntó Tarin, su voz más aguda ahora. Dijiste que lo superaría. No sé, dijo él en voz baja. Volvió a poner la nota en la mesa alisándola con la palma. Se quedaron en silencio, la casa reflejando todo lo que no habían dicho. Afuera el polvo comenzó a caer otra vez, rozando las ventanas en líneas finas. Tarin dio una vuelta por la cocina abriendo algunos gabinetes, como si esperara encontrarme escondida tras los platos. Emiliano caminó a la ventana y miró la calle vacía, el brillo naranja tenue de la luz del porche de un vecino destellando en el polvo. Aún podía oler el rastro leve de mi perfume en el cuarto lilas y leña un fantasma de presencia que se quedaba sin sonido. Volvió a la nota una vez más, sus labios moviéndose como si quisiera hablar, pero nada salió. Las palabras estaban ahí, finales y sin peso, del tipo que no podían deshacerse. La primera llamada llegó justo después de las 4 de la tarde, cuando la luz afuera empezaba sin apagarse, en un tono de plomo. Estaba sentada junto a la ventana de la cabaña, el fuego brillando firme detrás de mí. El mundo afuera silencioso, salvo por el crujido ocasional del polvo asentándose. El teléfono en la mesa junto a mi taza de té rompió la quietud. Era Emiliano. Vi su nombre destellar en la pantalla, escuché el timbre agudo golpear las paredes y lo dejé pasar. 1 minuto después, vibró otra vez, y otra. Tras el 5º intento lo silencié por completo y volví a mirar por la ventana. El té se había enfriado, pero lo bebí igual. Para la noche el teléfono estaba boca abajo, vibrando cada pocos minutos, como un insecto atrapado. Cuando al fin lo volteé, la pantalla se llenó de llamadas perdidas y mensajes. «Mamá, ¿qué haces? No puedes solo desaparecer. Los niños están llorando. Esto no es gracioso. Arruinaste la Navidad». Había uno de Tarin también. «Nos pusiste en ridículo. Todos creen que estás teniendo una crisis». Deslicé los mensajes hasta que se volvieron un borrón, del mismo tono indignación,
disfrazada de preocupación. Ninguno preguntaba si estaba bien, si el viaje había sido seguro, si necesitaba calor o compañía. Todo era sobre la molestia de mi ausencia, el hueco que dejé en sus planes. El fuego crepitó más fuerte, un tronco partiéndose por el centro. Puse el teléfono en la mesa y me recosté en la mecedora sintiendo el silencio asentarse otra vez a mi alrededor. Había una calma peculiar en saber que el silencio podía hablar más alto que cualquier respuesta. Afuera el polvo comenzó otra vez, copos suaves cayendo como ceniza. Los miré por un buen rato, el mundo reduciéndose a un círculo pequeño de luz alrededor de la cabaña. En algún lugar lejos, en otra casa llena de ruido y expectativas, estaban descubriendo que la cena no aparecería por arte de magia. Este año, que la comodidad requería esfuerzo, que el amor no era lo mismo que el trabajo. Otra vibración zumbó en la mesa. Mamá, contéstame. Por favor, esta no eres tú. Pero sí lo era. Era yo, tal vez, por primera vez en años despojada de obligaciones, sin adornos de cortesía. Ya no estaba enojada. El enojo requería energía, y ya había gastado demasiada. Lo que sentía ahora era claridad limpia y fría como el viento afuera. Me levanté, llené mi taza con agua caliente de la tetera y añadí un chorrito de miel. Mis manos temblaron un poco, no de nervios, sino por la liberación repentina de haberme sostenido demasiado fuerte por demasiado tiempo. Cuando me senté otra vez, abrí mi diario y escribí. Dirán que desaparecí. Pero lo que hice fue regresar a la parte de mí que nunca notaron. El teléfono vibró una vez más, luego se quedó quieto. El silencio que siguió se sentía ganado, casi tierno. Más tarde, cuando me fui a la cama, lo dejé en el mostrador junto a la brújula y la nota de Javier. La pantalla brilló brevemente antes de apagarse, lanzando su último destello azul por las paredes de la cabaña. Me giré de lado y subí la colcha hasta mi barbilla. El polvo cayó constante toda la noche cubriendo el tejado de la cabaña, el camino angosto, el mundo que dejé atrás. Y cuando el último sonido se desvaneció, me di cuenta de que no extrañaba ninguna voz llamando mi nombre. Para la noche siguiente la tormenta se había calmado. Los caminos estaban ligeramente cubiertos de polvo y el mundo se sentía recién planchado, como si el cielo mismo hubiera comenzado de nuevo. Me desperté temprano envuelta en el suéter viejo de lana de Javier y vi la luz de la mañana extenderse por el lago helado. La brújula en el alféizar atrapó un destello de sol y lo devolvió hacia mí, un recordatorio pequeño y firme de dirección. Esa tarde manejé al pueblo. Las calles estaban casi vacías, salvo por unas figuras abrigadas cargando cazuelas o regalos envueltos. Al final de la calle principal estaba la capilla pequeña, su campanario, espolvoreado de blanco, una corona colgando torcida en la puerta. No planeaba entrar, pero el sonido de una música tenue salió por la puerta abierta y algo en ella me atrajo. Adentro el calor fue inmediato, humo de leña, cera de abeja, el leve perfume de ramas de pino colgadas en los bancos. Un puñado de personas estaba disperso en la capilla, sus rostros iluminados por velas. Un hombre mayor me asintió al deslizarme en una fila trasera, su sonrisa gentil sin palabras. El organista tocó. Noche de paz, y la melodía se tejió por el cuarto como el aliento mismo frágil, perdonadora. No había cantado un himno en años, pero las palabras volvieron fácil, descansando en mi lengua como si hubieran esperado. Todo es calma. Todo es luz. El sonido subía y bajaba sin prisa, envolviéndonos en olas de oro y quietud. Cuando el padre invitó a encender velas, seguí a los demás al frente. Una joven extendió su cirio para que atrapara la llama. La mecha chisporroteó, luego floreció en un brillo limpio y constante. Me quedé ahí un momento, la vela temblando leve en mi mano, la luz calentando las puntas de mis dedos. A mi alrededor, cabezas inclinadas, murmullos de oraciones. La mía no era exactamente una oración, más bien una promesa. Para los límites que mantengo, susurré bajo mi aliento. Las palabras se sintieron extrañas, casi desafiantes,
pero también ciertas. La llama parpadeó una vez, luego se estabilizó como si entendiera. Tras la misa, la gente se quedó ahí a estrechar manos y desearse buenas noches. Una mujer de abrigo azul me dio una galleta envuelta en papel encerado sus ojos amables. «¡Feliz Navidad!», dijo simple. «Feliz Navidad», respondí. Afuera la noche había caído. Las ventanas de la capilla brillaban contra la oscuridad como estrellas pequeñas y deliberadas. Me quedé junto a mi coche un momento, el aire frío llenándome los pulmones. Detrás de mí la campana sonó una vez, baja y resonante, rodando por el valle. Cuando volví a la cabaña puse el cabo de la vela en la repisa junto a la brújula y la nota de Javier. Los 3 objetos atraparon la luz del fuego y parecían por un breve momento compartir una conversación propia sobre dirección-resistencia y la gracia callada que no pide ser entendida. Me senté en la mecedora, puse la manta sobre mis rodillas y dejé que el calor se juntara lento a mi alrededor. La noche afuera era vasta, intacta, pero el círculo pequeño de luz en la cabaña se sentía suficiente. 3 días después de Navidad, el mundo afuera de la cabaña se volvió un blanco más brillante. La tormenta había pasado dejando los árboles cubiertos de escarcha, cada rama brillando como cristal. Estaba Jet a medio camino de una taza de café cuando escuché el gruñido familiar de llantas crujiendo por el camino. Un momento después, un claxon dio un toque rápido y alegre. Abrí la puerta antes del segundo pitido. Celia Domínguez salió de su coche envuelta en su abrigo, a cuadros un termo bajo un brazo y una bolsa de papel en el otro. Sus mejillas estaban rosadas por el frío, sus ojos brillando, con esa picardía que la hacía parecer décadas más joven. «Vaya», dijo sacudiendo el polvo de sus botas, si no es la mujer que desató una revolución familiar. No pude evitar sonreír. «¿Me encontraste?». Seguí el sonido de la paz y el olor a leña, dijo. «Ambos escasean en casa». Adentro puso el termo en el mostrador y sacó 2 tazas de su bolsa, junto con una lata de galletas de mantequilla. «Chocolate», declaró desenroscando la tapa. Lo hice lo bastante fuerte para contar como medicina. La cabaña se llenó con el aroma a chocolate y canela. Serví una taza para ella y se hundió en la silla junto al fuego como si hubiera estado ahí 100 veces. Por un rato no hablamos, solo nos sentamos escuchando el chasquido suave del fuego y el zumbido leve del viento afuera. «Y bien», dijo al fin, «hiciste toda una declaración». «No planeé una declaración», dije. «Solo quería una Navidad que no me agotara». «Es lo mismo», respondió con una grin. «La única diferencia es el titular». Su risa llenó el cuarto pequeño. No era burlona, era real, del tipo que alcanza lugares olvidados. No me había dado cuenta cuánto extrañaba ese sonido, la compañía de una mujer que entendía sin traducción. «Hablé con mi sobrina», continuó Celia. «Parece que Tarin anda diciendo que te fuiste a encontrarte a ti misma». Le dije que era ridículo. «No te perdiste, solo dejaste de prestarle tu columna vertebral». Reí entonces, primero bajito, pero creció en algo pleno. Celia parecía complacida, como si hubiera logrado lo que vino a hacer. «Somos las confiables», dijo recostándose en su silla. «Tú, yo, cada mujer que ha sostenido las cosas mientras fingía no hacerlo». Asentí. «¿Y cuando paramos? Se desmoronan por un rato», dijo. «Luego aprenden». Tomó un sorbo de chocolate, sus ojos entrecerrándose pensativos. «No los abandonaste, Araceli. Les enseñaste consecuencia». Las palabras cayeron suaves, firmes como verdad. Miré el fuego, el baile lento de naranja y oro. Consecuencia. No era un castigo, era un espejo. Por años confundí la complacencia con bondad. Ahora entendía que la verdadera bondad a veces venía con distancia. Celia estiró la mano y dio una palmadita en mi rodilla. «Hiciste lo más difícil», dijo. «Ahora puedes disfrutar ser extrañada». Sonreí del tipo que viene de algún lugar profundo, no por cortesía, sino porque algo en mí se aflojó. Creo que ya lo estoy. Pasamos el resto de la tarde hablando de todo y nada, historias viejas, recetas fallidas, chismes de pueblo. Me bromeó por ordenar mis libros por color.
Yo le bromeé por sus eternos proyectos de colchas que nunca terminaba. Cuando al fin se levantó para irse, el crepúsculo había pintado el cielo de un lavanda tenue. Me abrazó fuerte antes de salir al frío. «No te hagas extraña», dijo. «Pero no te apures en volver». Vi sus luces traseras desvanecerse por el camino, 2 destellos rojos perdiéndose en él. En el blanco. La cabaña volvió a quedar en silencio, pero era un silencio distinto, ahora cálido, contento, lleno del eco de risas que aún se quedaba en las esquinas. La carta llegó la 5ª mañana tras la visita de Celia, metida con cuidado en el pequeño montón de correo que el cuidador dejó junto a la puerta. Casi la paso por alto. Era un sobre sencillo color crema sin remitente, del tipo que usa la gente cuando quiere que sus palabras hablen solas. Pero la letra la reconocí al instante. La de Emiliano, cuidadosa y deliberada como cuando escribía sus tareas escolares de niño, cada letra una pequeña muestra de obediencia. La sostuve un buen rato sin abrirla. El fuego apenas comenzaba a despertar la tetera siseando leve en la estufa, el olor a pino y humo, mezclándose en algo gentil. Puse el sobre en la mesa junto a mi té y lo miré como si pudiera abrirse solo. La verdad era que no sabía si estaba lista para leer lo que mi hijo tenía que decir. Mi corazón aún cargaba los moretones de cada silencio, que dejó alargarse demasiado cada momento en que miró a otro lado cuando lo necesitaba a mi lado. Pero el sobre se quedó ahí, toda la mañana, luego la noche, y al día siguiente un peso callado que se negaba a ignorarse. La segunda noche, cuando el cielo afuera se volvió color pizarra, al fin lo abrí. La primera línea era simple. «Mamá, no sé cómo empezar esto». Su letra vacilaba en algunos puntos como si hubiera escrito rápido o cambiado de idea a media frase. No dejo de repasar todo lo que pasó. La mesa la nota el silencio. Tenías razón. Nunca vi cuánto esperábamos de ti, no de verdad. Me decía que te gustaba hacer cosas por nosotros que te hacía feliz. Tal vez era más fácil que darme cuenta de cuánto cargabas sola. Mi mano apretó la página. Cuando los niños preguntaron por qué no estabas, les dije que necesitabas descansar. Pero creo que yo era el que necesitaba dejar de descansar en ti. Tarin y yo peleamos esa noche del tipo feo donde la verdad se escapa antes de que puedas suavizarla. Ella dijo que pensó que volverías arrastrándote. Le dije que no lo harías. No sé cómo lo supe, pero lo hice. Las palabras se volvieron más suaves, casi inciertas. Te extraño, mamá. No porque necesitemos que cocines o limpies o arregles nada, solo te extraño. ¿Cómo hueles a lilas y jabón? ¿Cómo haces que un cuarto se sienta escuchado? Los niños siguen preguntando cuándo volverás. Les dije que estás de viaje. Tal vez es cierto. Tal vez todos lo estamos. No había final ni firma elaborada. Solo su nombre pequeño al fondo y una mancha leve donde la tinta se corrió. Doblé la carta con cuidado y la metí en mi diario, entre las páginas donde escribí sobre la tormenta y la misa de velas. Por 2 días no la leí otra vez. Necesitaba tiempo no para perdonar exactamente, sino para entender. En la quietud pensé en todos los años de hacer y dar, de hacer las paces, en vez de exigirlas. Había querido que Emiliano me viera, realmente me viera, no como un recurso, sino como persona. Su carta no era absolución, pero era un comienzo. El primer puente construido sin expectativas. La tercera mañana saqué una hoja nueva del cajón. La pluma se sentía fresca entre mis dedos. Querido Emiliano, escribí gracias por tu carta. Me alegra que ahora veas el peso, no porque necesite que lo cargues, sino porque al fin no tengo que hacerlo yo. Estoy bien aquí. El silencio ha sido amable conmigo. Espero que tú y los niños también encuentren su camino hacia él. Firmé solo mi nombre. Sin explicaciones, sin promesas. Luego doblé la nota y la sellé en un sobre, presionando el borde con mi pulgar. Cuando salí a ponerla en la caja de correo saliente del cuidador, el aire olía a polvo que se derretía.
Abajo el lago empezaba a agrietarse con el primer toque del sol. Me quedé ahí un rato viendo la luz romperse en el hielo, líneas pequeñas y frágiles, extendiéndose como el inicio de algo que se repara. Los primeros signos de la primavera llegaron temprano. Ese año, gotas suaves, desde los aleros, un brillo tenue de deshielo a lo largo del camino. Tras semanas de quietud empaqué una bolsa pequeña y manejé al sur siguiendo las curvas familiares de la carretera hacia Oaxaca. Los montones de polvo se habían reducido a pilas grises disparejas y por primera vez en meses, los árboles parecían más pacientes que agobiados. Emiliano eligió el café, un lugar pequeño en el centro, con paredes de ladrillo viejo y ventanas empañadas. Llegué unos minutos antes y me senté junto a la ventana, las manos alrededor de una taza de café negro. La calle afuera estaba viva, con ruidos pequeños, el raspar de botas, una risa pasajera, una campana sobre la puerta de una tienda. Entró silencioso buscando en el cuarto hasta que me vio. Por un latido dudó en la entrada, como quien pisa terreno incierto. Luego sonrió, tentativa pero real, y cruzó el piso. «Hola, mamá». «Hola, Emiliano». Se sentó frente a mí, el abrigo a medio abotonar, el color subido en sus mejillas. No hablamos de inmediato. La mesera le trajo café, y él le agradeció suave, los ojos fijos en el vapor, subiendo de la taza. Cuando al fin levantó la vista, vi las líneas alrededor de sus ojos, preocupación, cansancio, algo humano y sin guardia. «Leí tu carta», dijo. «2 veces». Asentí. «Qué bueno». Exhaló un respiro largo y tembloroso. Tenía razón en todo. Sobre Tarin, sobre mí, sobre cómo te tratamos. Pensé que era solo familia, como son las familias. Pero no fue justo. Su voz vaciló leve y bajó la vista otra vez, frotando el pulgar en el borde de su taza. Debí decir algo esa noche. Debí decir muchas cosas. Dejé que las palabras descansaran entre nosotros. Antes habría corrido a consolarlo, a decir que estaba bien, a hacer la vergüenza más fácil de llevar. Pero ahora me quedé callada, dejándolo encontrar su propio equilibrio. Tras un momento dijo Tarin: «También ha estado pensando mucho. Quería venir, pero pensé que esto debía ser solo nosotros primero. Fue una buena decisión». Logró una sonrisa pequeña. Ella no es buena admitiendo culpas, pero lo intenta. Los niños te extrañan. También los extraño, dije. Pero extrañar no es lo mismo que perder. Me miró un buen rato y algo en su rostro cambió, un suavizamiento que no veía desde que era niño. «Suenas diferente», dijo en voz baja. «Supongo que sí». Tomé un sorbo de café. Sentí el calor extenderse por mis manos. «La paz te cambia». Asintió, los ojos húmedos pero firmes. «No quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Quiero hacerlo mejor, ser mejor. ¿Puedes empezar escuchando?», dije suave. Eso es todo lo que el respeto realmente es, querer escuchar, sin defender. Asintió otra vez, más lento. «Respeto», repitió, saboreando la palabra como si fuera nueva. «Es callado», dije. «Lo notas más cuando falta». Las comisuras de su boca se alzaron, una sonrisa pequeña y agradecida. Hablamos un buen rato después de los niños, de su trabajo, de cosas sin importancia y todo lo que importaba. El aire entre nosotros cambió, más ligero ahora, sin el peso de las expectativas. Cuando al fin nos levantamos para irnos, dudó, luego estiró la mano por la mesa y tomó la mía. Su agarre era firme, cálido, y por primera vez en años no se sentía como un hijo sosteniendo a una madre. Se sentía como 2 personas encontrándose a medio camino. Afuera el polvo se derretía en charcos claros sobre los adoquines. El aire olía leve a tierra húmeda y café tostado. Mientras caminábamos juntos hacia nuestros coches, ninguno dijo adiós, solo un asentimiento suave, sin palabras, del tipo que decía que nos veríamos pronto otra vez. El mensaje llegó un miércoles por la mañana a Fosséquerie, a finales de noviembre, en un día gris que olía leve a escarcha y humo de chimenea. Estaba en el mostrador de la cocina amasando masa para galletas de jengibre cuando mi celular vibró contra la tabla de cortar. Era de Tarin. «¿Te gustaría ayudar a decorar la próxima Navidad?». El mensaje se quedó ahí, simple, y corté.
pero podía sentir la duda entre sus palabras, la de alguien intentando cruzar una distancia, sin saber cómo. Lo miré un buen rato. El rodillo aún en mis manos, la masa salpicada de jengibre y azúcar morena debajo de mí. El año pasado esa invitación me habría emocionado. Ya estaría planeando centros de mesa, haciendo listas, buscando formas de que todo fuera perfecto. Pero este año algo en mí se quedó quieto. No frío, solo asentado. Me limpié las manos en un trapo, pensé con cuidado, y escribí mi respuesta. Iré como invitada. Se sintió bien escribirlo. Simple, directo, sin disculpas. Los 3 puntos parpadearon en la pantalla un buen rato. Luego desaparecieron. 1 minuto después llegó otro mensaje. Claro, nos encantaría. Sonreí leve, puse el celular a un lado y volví a la masa. El rodillo se movía fácil bajo mis palmas, ahora firme y rítmico. Afuera unos copos tempranos flotaban en el aire, no suficientes para sentarse solo para recordarle al mundo que el invierno estaba cerca otra vez. Las galletas se hornearon rápido, el aroma a especias y melaza, llenando la cocina. Me recargué en el mostrador escuchando el tic-tac suave del horno, el zumbido bajo del calentador. Era el mismo sonido que alguna vez me hacía sentir sola. Ahora solo significaba paz. Cuando el temporizador sonó, saqué la charola, las galletas doradas y fragantes. Las puse en una rejilla a enfriar el calor, empañando la ventana junto a la estufa. A través de ella podía ver el mezquite del vecino desnudo contra el cielo, sus ramas trazadas como líneas de un boceto sin terminar. Serví té y lo llevé con una galleta a la mesa pequeña junto a la ventana. Una galleta se rompió al tomarla. Comí la mitad rota primero. El azúcar encima crujió entre mis dientes, cálida y dulce. El celular vibró otra vez, otro mensaje de Tarín. Los niños quieren saber si harás tu pan de arándano otra vez este año. Dicen que nadie más lo hace igual. Tomé un sorbo de té antes de responder. Llevaré un pan. Esa es mi aportación esta vez. Sin explicaciones, sin adornos. No debía una, y sabía que ella entendería la diferencia. Hace unos años me habría preguntado si esto contaba como perdón, este intercambio callado y cuidadoso entre nosotras. Pero sentada ahí viendo el vapor subir de mi taza, me di cuenta de que no era perdón lo que había encontrado. Era equilibrio. Afuera una puerta de coches se cerró. Un perro ladró, la vida siguió en sus formas pequeñas y ordinarias. Tarareé suave en una canción que conocía, solo una melodía que me encontró mientras apilaba las galletas en una lata forrada con papel pergamino. Mis manos se movían fácil, sin prisa. Para la tarde el polvo comenzó otra vez, grueso y deliberado esta vez. Encendí la luz del porche y vi los copos danzar en su brillo. La placa de latón junto a la puerta, la que Celia me ayudó a colgar la primavera pasada, atrapó la luz y brilló suave. Bienvenida. Por respeto. La toqué una vez. Un gesto simple de reconocimiento y volví adentro. La casa estaba cálida, las galletas enfriándose, el silencio, exactamente como debía ser. Y cuando la noche se asentó sobre el vecindario, me di cuenta de que seguía tarareando el sonido de alguien contenta de llenar su propio silencio. 1 año después, el lago yacía quieto otra vez, bajo una costra de hielo, el mismo espejo gris plateado que me recibió el invierno en que llegué a la cabaña. Solo que esta vez la quietud no era algo a lo que huía, era algo que había construido. El aire afuera era fresco. Picaba las mejillas mientras llevaba una charola de tazas de té a la mesa pequeña junto a la ventana. La tetera silbaba suave detrás de mí, firme como un latido. Celia llegó primero, sus botas dejando huellas nítidas y deliberadas en el polvo. Traía un frasco de mermelada de naranja y la misma alegría inquebrantable de siempre. Les dije que no me hicieran traer nada sofisticado, dijo al abrir la puerta. Pero ya sabes cómo son las señoras de la iglesia. No resisten presumir sus hornos. Detrás de ella vinieron Mabel Torres y Junita Flores, ambas mujeres de la capilla pequeña al pie de la colina. Mabel, viuda como yo, de mirada aguda y opiniones ácidas.
Junita aún usaba el abrigo viejo de marino de su esposo con las mangas enrolladas más allá de las muñecas. Traían latas de galletas, una Nochebuena pequeña, envuelta en papel aluminio, y risas que llenaban los cuartos más rápido que el calor. La cabaña alguna vez, un escape, ahora se sentía vivida. Estantes llenos de libros, un tapete nuevo, un jarrón de flores secas en la repisa. La brújula de latón seguía ahí, junto a la nota doblada de Javier. La había pulido esa mañana como quien pule un recuerdo, no para borrarlo, sino para honrar su brillo. Nos juntamos alrededor de la mesa, las ventanas empañándose suave por el vapor de nuestras tazas. El olor a canela y clavo se enredaba en el aire. «Por tu primera Navidad como mujer libre», dijo Celia, alzando su taza. Libre no reí. Solo con un trabajo diferente, mantener la paz en vez de horarios. Mi vela sintió. Eso es más difícil. La gente no valora la paz hasta que dejas de regalarla. Junita sonrió en su té. Eres más valiente de lo que yo fui. Me quedé mucho después de que el ruido dejó de significar algo. Por un momento, ningún habló. El fuego chasqueó suave, y afuera el polvo comenzó otra vez. No pesado, solo un descenso lento de blanco que parecía zumbar con memoria. Pensé en Emiliano y los niños en la tarjeta que llegó la semana pasada. Los niños habían dibujado un árbol de Navidad con estrellas torcidas y adornos disparejos, y en letra cuidadosa debajo, Emiliano escribió: «Pasaremos Navidad juntos este año, mamá. Todos. Sin listas, sin expectativas. Solo calor». Me hizo sonreír. Respondí prometiendo visitar después de Año Nuevo. Sin culpa, sin filo, solo entendimiento mutuo. Celia estiró la mano por la mesa y apretó la mía. «¿Te ves contenta?», dijo. «Lo estoy», admití. «Es callado pero no vacío». Asintió con aprobación. «Entonces ese es el tipo correcto de silencio». Después de que se fueron, me abrigué y salí al porche. El polvo se había espesado en un polvo fino crujiendo bajo mis botas. El sol se había deslizado tras las colinas y el crepúsculo volvió el lago en peltre. Llevé la placa de latón pequeña que pedí semanas atrás y el desarmador que tomé prestado, de la prima de Celia. La placa era simple rectangular, su superficie, atrapando el último rastro de luz del día. Me arrodillé junto al marco de la puerta. La atornillé en la madera de cedro justo sobre el escalón y la limpié con la esquina de mi bufanda. Las palabras brillaron suave bajo la luz del porche: «Bienvenida». Por respeto. Era menos una regla que un recordatorio. Retrocedí y encendí la luz. El foco parpadeó una vez antes de brillar constante, derramando un círculo dorado sobre el polvo. El reflejo se atrapó en la placa en la escarcha de las barandas, en la quietud misma. Adentro la cabaña esperaba la tetera enfriándose, el olor a té aún flotando. Me quedé un rato en el porche, las manos en los bolsillos del abrigo, viendo el polvo juntarse bajo la luz. No había gran revelación, ni coro de perdón o regreso. Solo equilibrio. La paz, pensé, no es rendirse. Es mantenerla. El cuidado diario de los límites. El acto callado de conservar lo que has ganado. El brillo del porche se extendió por el suelo helado, suave e inquebrantable. Y por primera vez en mi larga y ocupada vida me di cuenta de que ya no sostenía el mundo de nadie más, solo el mío.